Bueno, yo quisiera para esta última sesión, epílogo, un poco como lo ha llamado la maestra Mirna Ortega, decir que hay un mito extraordinariamente extendido, que es el de las dos culturas, que se formaliza con el famoso libro de C.P. Snow, que tiene atrás una historia muy complicada. Imagínense en un lugar como Inglaterra, en donde en la universidad todas las personas que estudian ciencias han leído, como dicen los ingleses, a los clásicos, en donde uno puede disfrutar enormemente el sentido del humor británico, en donde la descripción de una ecuación o de un fenómeno químico o de un descubrimiento biológico casi siempre va condimentado de una manera espléndida con fenómenos o con referencias que vienen de la literatura. Imagínense allí C.P. Snow diciendo, hemos divergido enormemente las artes, las humanidades, las ciencias sociales de las ciencias naturales y exactas. Y yo creo que eso fue una apreciación que responde a un momento muy específico. El libro de C.P. Snow tiene atrás una serie de debates entre una izquierda muy culta, la izquierda inglesa, pleitos que tenían que ver con la vocación estalinista de algunos, pero cuando uno ve la realidad actual es que se nutren enormemente las dos maneras de enfocar el mundo, y yo creo que la lectura de los clásicos, lo mismo la Ilíada que el libro de Mary Wollstonecraft Shelley, o que los grandes autores de ciencia ficción contemporánea, a la que yo soy medio refractario, lo debo decir, demuestran que uno puede tener un diálogo enorme entre las ciencias y las humanidades. Y yo lo que he tratado de hacer es con una óptica muy, muy sesgada, que es la de un biólogo, acercarme a un problema que es el de la definición de la vida, que como ya vieron ustedes, es una pregunta sobre la cual no tenemos solución y probablemente nunca vamos a tener una solución, pero darnos cuenta que uno puede sumergirse, escarbar en las páginas de la poesía, de la literatura, de la ópera, de la música, y darnos cuenta cómo se están reflejando las ideas científicas de la época en que estas obras han sido escritas, y cómo hay allí una fuente de información que no solamente tiene un valor didáctico, sino también un valor histórico. Yo leí el espléndido ensayo que mi querido amigo Vicente Quirarte escribió a propósito de Frankenstein, y para mí fue muy iluminador, y pues es con lo que yo quisiera comenzar. No sé, mi querido doctor Quirarte, si quieras criticar lo que acabo de decir. No, al contrario, doctor Lascano, me siento muy honrado de participar en este programa, en esta última sesión de tu curso, que ha sido espléndido. Eh, es interesante pensar en la palabra mito que tú mencionaste desde un principio de tu excelente introducción, porque Mary Shelley es la creadora de uno de los mitos más importantes de todos los tiempos. Dice eh, Rado Florescu, uno de los grandes estudiosos de la novela, dice que parece increíble que en un país tan neutral como Suiza, porque Villa de Orati estaba en Suiza, en la frontera, parece increíble que en un país tan neutral como Suiza haya sido la cuna de dos de los grandes mitos de la literatura occidental, el vampiro y la criatura artificial, en este caso Frankenstein. Eh, por supuesto que cuando leemos en la adolescencia la novela, lo primero que hacemos es buscar el capítulo cuarto para ver cómo
descubrió la chispa de la vida, esto que tú has mencionado muchas veces. ¿Qué es lo que da vida a un ser? ¿Qué es lo que provoca la existencia? Por supuesto que no revela Mary Shelley el secreto de cómo lo hace. Eso es lo que vuelve más enigmática la novela, como también el hecho de que Frankenstein no es un doctor, porque es un estudiante de filosofía científica. Bueno, la palabra científico no aparece sino a mediados del siglo, según entiendo, ¿no? Pero es un estudiante de filosofía natural. Por supuesto que lo hemos graduado y ya decimos doctor Frankenstein, pero la criatura no tiene nombre. O sea, el monstruo de Frankenstein, siempre decimos Frankenstein para referirnos al monstruo, pero la criatura no tiene nombre. Fiel a la costumbre romántica de entonces, Mary Shelley utiliza la palabra Frankenstein para hablar del personaje que crea al monstruo. Ahora, ¿quién es el moderno Prometeo? ¿Frankenstein, el doctor o la criatura? Bueno, el doctor no, sino lo hemos doctorado con el tiempo, pero no es doctor. Pero ¿quién es el moderno Prometeo? ¿Él o la criatura? Esa es la pregunta que nos hacemos y que por supuesto queda a la, a la, al alcance de todos los lectores. A mí esa relación dialéctica que estás subrayando me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Eh, yo mencioné otro libro, The Procedure, de este autor holandés, y la verdad de las cosas es que ese es un libro que retoma tanto el mito del golem como los mitos que hay en torno a la novela de Mary Wollstonecraft Shelley, el libro de Mulish, como los dilemas de los científicos actuales. Yo recuerdo que en alguna ocasión que di una charla en Berna, en la universidad, sobre el experimento de Miller, un teólogo, en realidad él es un teólogo que estaba en la audiencia, me preguntó hasta qué punto Stanley Miller se había inspirado en la novela de Mary Wollstonecraft Shelley para utilizar descargas eléctricas. Y allí ve uno la persistencia del mito, la persistencia de una idea en un hombre extraordinariamente culto. Imagínense un teólogo alemán, ¿no? Que hace esa pregunta. Pero yo encuentro, la respuesta es negativa, pero yo encuentro que esta manera en que Frankenstein es configurado por el conflicto interno que le produce la criatura a la que ha dado vida, y uno puede ver en las páginas cómo él está cambiando, y es en una especie de una suerte de imagen especular, uno ve las reflexiones que el monstruo se hace sobre sí mismo, ¿no? Hay otra parte que es absolutamente espléndida de la novela, y es eh, la conciencia, me parece, de cómo poco a poco hemos hecho del cerebro el sitio donde reside el yo. Porque si el cerebro del monstruo hubiera sido el cerebro de una persona normal, entre comillas, no hubiera tenido estas conductas anómalas, pero entonces tampoco hubiera tenido todos estos cuestionamientos sobre sí mismo y sobre estos conflictos con la moral, ¿no? Esa es otra parte que yo se la dejo a los especialistas en neurología, pero que, por ejemplo, hoy en día se refleja en el asunto del aborto. El aborto se ha legitimado hasta antes de las 12 semanas, cuando se empiezan a detectar algunas actividades, signos de alguna actividad neurológica en los embriones. Es decir, reconocemos la idea de una personalidad a partir de entonces, pero antes no. Y claro, hay
una relación muy complicada entre lo que es vida, lo que es una persona, pero finalmente la conclusión es la deuda que tenemos con la ilustración y con el siglo XVIII, ¿no? XIX, perdón. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Antonio, cuando mencionas todo esto, la relación de Snow entre el arte y la ciencia me parece magnífico. Eh, yo quisiera mencionar que la novela nunca ha dejado estar en circulación. Sin embargo, uno la lee y es una novela pesada, sentimental, llena de lágrimas, pero el mito es tan poderoso, la idea de que un estudiante de filosofía natural da a luz a una criatura, eso es muy inquietante. Inclusive las lecturas feministas de la novela que empiezan con Anne Mellor en los años 70, en la década de los 70, demuestran que el gran pecado de Frankenstein, uno de sus grandes pecados, es querer dar a luz a una criatura con la intervención solo masculina, es decir, in vitro. Esto tiene que ver con todo lo que tú mencionas de la cuestión de vida artificial, que ahora es una realidad. O sea, eso me gustaría saber tu punto de vista sobre la creación in vitro. Esa interpretación que yo he visto reflejada en algún momento, me ha parecido una exageración de la colega o las colegas que responsabilizan al pobre de Frankenstein de haber creado vida sin el concurso de una mujer. En realidad ahora, por ejemplo, si uno se asoma a los intentos que los hay, de sintetizar vida en el laboratorio, son una especie de intento de creación de un monstruo de Frankenstein, pero a nivel molecular. Tomo el DNA de una célula, lo saco, lo modifico, se lo pongo a otra célula, hago incluso bromas, como sabemos que lo hizo el grupo de Craig Venter, agregando allí secuencias que tienen bromas, muy jugando con el código genético. Y en realidad, por ejemplo, en la biología molecular, el número de colegas femeninas que es tal que ni siquiera es algo en lo que pensamos, nos parece perfectamente normal. Y sí puedo decir que ninguna de ellas hace el reclamo de que esta es una vida sin el concurso, sin la participación de mujeres, y ninguno de los colegas masculinos se siente incómodo al respecto. Eh, Hay aquí un problema que yo creo que no es trivial, y es el hecho de que en ese sentido esa parte de las disciplinas biológicas se escapan de alguna manera a los prejuicios, no al análisis, que yo creo que siempre estará pendiente, sino a los prejuicios con el que funcionamos cuando estamos viendo el fenómeno de la vida. A mí probablemente la parte que me parece más fascinante es como por una muchachita que era jovencísima, jovencísima, seguimos reflexionando sobre el mito de Frankenstein, como tú bien dices, sobre la responsabilidad ética, científica, social de un estudioso de la filosofía natural que se convierte en el precursor de los científicos actuales, y cómo en realidad la figura que hay atrás es esta mujer tan excepcional, ¿no? Hay dos mujeres de la época que a mí me hubiera gustado conocer, saber más de ellas, que son Mary Wollstonecraft Shelley y su madre, pero creo que en particular la joven a mí me deja atónito, y Lady Lovelace, la hija de Lord Byron, que es la inventora de las computadoras. Entonces, ¿qué estaba pasando en la Gran Bretaña, en la Inglaterra de la época, que irrumpen las mujeres con esa fuerza maravillosa en las ciencias, en las discusiones filosóficas, y todas las que estarán por ahí de las cuales no sabemos todavía lo suficiente, ¿no? Sí, me gusta que todo lo que dices
me gusta que que menciones a Mary Wollstonecraft, que le des el apellido de la madre, porque efectivamente ella es producto del nacimiento de una mujer excepcional que fue su madre, Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de las Mujeres, una de las grandes feministas. Y por supuesto, lo que hay que admirar de Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft Shelley, es este empuje, este carácter indómito que manifestó desde sus primeros años. Ella fue quien dijo, yo me comprometo a estar con Shelley. Shelley estaba casado, estaba con un hijo y otro en espera. Sin embargo, ella fue la que propició la huida. Ella en sus cuadernos dice 4 palabras que me parecen maravillosas. Dice youth, fearlessness, valor y miedo. Sin el miedo, sin el equivalente, no hubiera hecho lo que hizo, huir con el que iba a ser su marido, y después esa huida provocó la ira y el coraje de su padre, de William Baldwin, que era considerado un hombre avanzado, como tú lo dijiste. Sin embargo, le molestó mucho que ella rompiera el orden familiar. Siempre me ha llamado como a ti la atención cómo una muchachita tan joven pudo haber creado ese mito que permanece en la discusión. Yo recuerdo al maestro Colin White cuando le dije un día, oiga, maestro Colin White, ¿quiere usted participar en un diplomado sobre Mary Shelley? Y entonces se alejó diciendo la palabra rubbish, que es la palabra inglesa para denominar la basura, ¿no? Como tú sabes, en lugar de garbage. Claro, la novela para la gente seria, entre comillas, como lo era Colin White, les parece una novela popular. Yo creo que como Drácula, al igual que Drácula, Frankenstein, fue una novela que fue conquistando poco a poco su lugar dentro de la literatura clásica, pero en su nacimiento es considerada una novela popular. También hay que mencionar el hecho de que la obra, la recepción de la misma, tiene una serie de equívocos porque la gente pensó que la primera edición, como tú bien lo sabes, salió de manera anónima. Por lo tanto, mucha gente la atribuía a Shelley. Y Shelley manifestó en la segunda edición su voluntad de introducir modificaciones de estilo, palabras que hacían más castizo el estilo. Ann Mellor, que ha tenido la paciencia de revisar ambas ediciones, la de 1818 y la de 1831, ha encontrado que las modificaciones de Shelley son absolutamente superfluas, que la novela no pierde ni gana en fuerza por esas modificaciones. Sin embargo, allí vemos, con todo el respeto para Shelley, su machismo terrible, el deseo de que no brillara suficientemente su esposa, que ya era Mary, y esta supresión que todavía ahora, en pleno siglo XXI, estamos luchando por sobrellevar. Que Mary Shelley sea la auténtica creadora de ese mito tan poderoso que es el hecho de una criatura artificial. Y yo agregaría dentro de en este listado de obras maestras, agregaría la película de Whale, de la película de Frankenstein. Con Boris Karloff se convierte en un ícono absolutamente extraordinario y que no ha sido superado, ¿eh? Yo he visto algunas cortos, películas comerciales de la criatura que aparece como un personaje muy bello, pero el impacto visual del Boris Karloff y las tuerquitas
que le ponen Sí. en el cuello son absolutamente maravillosas. Luego hay una serie de anécdotas allí, ¿no? Por ejemplo, cómo Boris Karloff tenía un puente, una prótesis, se la quitó para que se le sumergieran las mejillas, los zapatos tan altos, ese andar que luego lo ve uno copiado en caricaturas, en otros filmes posteriores, etcétera, son absolutamente icónicos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la creación de Boris Karloff, que tuvo la capitanía de Jack Pierce, el gran maquillista de Hollywood, que ocupaba mucho tiempo en maquillar a Boris Karloff, y sin embargo esta creación sigue siendo icónica. Tan es así que todavía en nuestro tiempo, en este libro de Susan Tyler Hitchcock, llamado Frankenstein, una historia cultural, aparece en el centro del libro la imagen de Boris Karloff. Una imagen, además, icónica, como tú señalas, que la idea de este monstruo triste que aparece aquí, aparece la imagen de monstruo triste, fue modificada por el maquillista, quien le dio al personaje, a Boris Karloff, un aspecto amenazador a sus ojos, no triste, sino amenazador. Y por eso es que se convierte en monstruo. Ahora quisiera reflexionar sobre lo que es el monstruo, como mencionamos hace un momento. Máximo Isi, en su diccionario ilustrado de los monstruos, dice que el monstruo es aquel que se sale de la normalidad. Recuerdo que en el capítulo cuarto de la novela, que todo el mundo buscamos desesperadamente para ver cómo da vida a la criatura o Víctor Frankenstein, eh, cuando él reacciona después de haber dedicado, sacrificado su salud para dar vida al monstruo, reacciona como reaccionaron los que arrojaron la primera bomba atómica sobre Hiroshima, cuando dijeron, ¿qué hemos hecho? Esa fue la expresión de los pilotos que arrojaron la bomba. Y es la misma expresión de Víctor Frankenstein cuando da luz a la criatura. Actualmente, el diccionario Webster tiene dos definiciones de la palabra Frankenstein. La primera se refiere a una criatura creada por la imaginación de Mary Shelley, y la segunda se refiere a una entidad que se sale de control y que reacciona contra su creador. En ese sentido, Osama Bin Laden es un monstruo de Frankenstein porque reacciona contra quien lo creó, que fue Estados Unidos. Sí, y allí es donde, por ejemplo, una interpretación que a mí nunca, bueno, es muy poco convincente, de la gente que se opone, por ejemplo, a los organismos transgénicos, le pintan a la comunidad científica, a los científicos, a las biólogas moleculares, como los creadores de Frankenstein, para usar esta equivalencia que muchos mencionan incorrectamente, que se nos va a terminar volviendo en contra, ¿no? El glisofato, como se llama esta sustancia que algunas personas de manera muy audible critican en el uso de las cosechas actuales y demás. Yo creo que ni remotamente acepto yo la idea de que Mary Wollstonecraft Shelley estaba prefigurando lo que iba a pasar con la ciencia. Yo creo que simplemente era una mujer con una sensibilidad a flor de piel que se da cuenta de a lo que puede llevar un uso amoral, digamos, no inmoral, sino amoral del conocimiento científico, y nada más poderoso que el caso de la ciencia, ¿no? En esos términos. Eh, yo, yo allí creo que estamos ante una figura que, si bien las personas en humanidades han analizado, no se ha analizado lo suficiente para mostrar entre hombres y mujeres que se quieren dedicar a la ciencia,
el impacto de la reflexión ética sobre lo que haces, ¿no? No estoy hablando de inhibir en modo alguno la investigación, pero sí es importante mencionar que en los años 70, más o menos en los años 70, Paul Bert, un biólogo molecular muy distinguido, se llevó eventualmente el premio Nobel, demostró que se podían hacer virus virus asociados con el desarrollo de cáncer en el interior de una célula utilizando las técnicas de la biología molecular, y el escándalo y el susto fue pavoroso, a tal grado que se fundaron unas conferencias, las conferencias de Asilomar. Los biólogos moleculares se autoimpusieron en la época una moratoria para no seguir investigando hasta no tener la garantía de que no iba a pasar lo que se ha convertido en un tema de películas o de obras que ni remotamente tienen el nivel del doctor Frankenstein, en donde qué tal si se escapa una creación de producto de un biólogo molecular irresponsable, de una científica maligna, etcétera, y empiezan a acabar con el mundo, ¿no? Yo creo que si uno lee, de hecho, algunos de los textos que se presentaron en la conferencia, en la primera conferencia de Asilomar, la sombra de la obra seguía pendiendo sobre los participantes, muchos de los cuales estoy seguro que no habían leído la novela, ¿no? Sí. Yo quisiera regresar, querido Antonio, si te parece, a la versión que mencionaste, icónica, de James Whale, una película que se filma en 1931, 100 años después de la edición, de la segunda edición de la novela. Al principio de ella aparece un personaje elegantemente vestido que dice lo siguiente: estamos a punto de revelar la historia de Frankenstein, un hombre de ciencia que buscó crear un ser a su imagen y semejanza. Es una de las historias más extrañas jamás contadas. Trata de los dos grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Puede emocionarnos, puede impresionarnos, puede incluso horrorizarnos. Es famosa la anécdota de la persona que le llama a las altas horas cuando estaba durmiendo a James Whale y le dice: ¿usted dirigió ese horror de película? Sí, yo fui. Quiero decirle que no dormí en toda la noche. Entonces yo me atrevo a interrumpir su sueño por eso, porque tuve pesadillas. Yo creo que tiene razón, es un mito tan poderoso. Cuando lo escribió Mary Shelley, ella dijo: quiero escribir un relato que obligue al lector a voltear la cabeza y sentir el terror en sus venas. Bueno, lo dice mucho mejor, pero creo que esta idea todavía nos sigue emocionando, nos sigue impactando. Y la figura icónica que tú mencionas, pues aparece tanto en Hermann Moser como el padre de familia bonachón, pero que debe su identidad, por supuesto, a, a Boris Karloff. Y también Frankenweenie de Tim Burton, donde el perrito aparece con Sí. también con la electricidad que tú has mencionado mucho y que le da vida a su perro muerto. Sí, eso es fascinante, pero hay un punto de la película que yo creo que no podemos dejar atrás: la escenografía, la iluminación. Es Sí, una obra maestra de la tendencia del expresionismo alemán sí, llevado al cine. Esas sombras, por ejemplo, agudas, esos ángulos tan amenazantes, ese juego de la luz, cae como una obra maestra desde cualquier punto de vista, ¿no? La música no es tan memorable, ciertamente, pero la escenografía, la actuación, la dirección, la adaptación de la historia es absolutamente extraordinaria, ¿no? Y luego hay una escena
inspirada evidentemente en la obra de Whale, en donde eh, Frankenstein y la criatura danzan Put It on the Ritz, ¿no? Que era esta canción maravillosa de la época de los musicales espléndidos de Hollywood. Es que es impresionante el de veras la manera en que esto se extiende. Yo recuerdo que alguna vez mamá me contaba que ella se había familiarizado con las caricaturas de la familia Adams cuando eran una tira cómica que salía en el New Yorker o una cosa así, ¿no? Estamos hablando de los años 30, cuando era una niña, era una adolescente. Y también esa transfiguración de la criatura de un personaje amenazante, a como lo has descrito tú espléndidamente, como un padre bonachón, o su transfiguración en mayordomo En de Narco, en la de familia la Adams. familia Adams, ¿no? Con Homero Adams, es lo mismo, allí están, ¿no? Sí, el ser que no pronuncia palabra. Es muy interesante que en la segunda versión, la segunda película dirigida por Joel, la novia de Frankenstein, la criatura habla, la criatura articula Sí, palabras, porque en la primera parte no habla la criatura, solamente produce una serie de gestos guturales y esa torpeza al andar, esa falta de sincronización hace que el monstruo sea muy apreciado por los adolescentes, porque los adolescentes sienten su cuerpo que está cambiando, no saben qué hacer con esto, que, como dice un amigo, tengo cuerpo, cara entre caballo y haciendo bicicleta, no sabe qué es, ¿no? Entonces, esta torpeza al andar, eh, cuando él habla, dice, hate, hate life, love death. Eso pasa con los jóvenes también. Los jóvenes no saben lo que quieren y cuando hemos sido jóvenes lo sabemos. Eh, hemos, no sabemos lo que queremos en ese entonces, tampoco ahora, pero en ese entonces estamos perdonados por ser jóvenes. Y yo creo que esta torpeza al andar de la criatura es parecida al adolescente. Por eso el adolescente siente tanta cercanía con los monstruos, porque son seres que salen totalmente de la normalidad. ¿Qué decíamos cuando éramos jóvenes? No confíes en alguien que tenga más de 30 años. Y entonces eso pasa con la criatura. Finalmente la criatura es un niño, acaba de nacer, y ese nacimiento provoca que esta identidad con el joven. También quiero mencionar la película de Kenneth Branagh, donde sale Robert De Niro como la criatura, o quizá la versión más apegada a la novela, y donde aparece el líquido amniótico como elemento fundamental de la vida. Creo que esta escena donde la criatura nace a la vida recuerda mucho grabados de Goya, que además son contemporáneos de la novela, al igual que los grabados de Piranesi. Eso es muy interesante examinar el paralelo plástico que existe entre ambas obras. Y estoy de acuerdo en lo que dices en cuanto a la versión de Quayle, toda esta definición el cine expresionista, el laboratorio de Frank, del creado por Whale, es tan importante que fue también seguido por el director que hizo la película El joven Frankenstein. Siguió los mitos y los pasos del laboratorio. Y el mismo procedimiento que es gracias a la electricidad. Claro, en el caso de la novela de Kenneth Branagh, aparecen las anguilas que provocan la electricidad necesaria para la
consecución de la vida. Pero sí aparece también, si no me recuerdo mal, el líquido amniótico que da vida a la criatura. Fíjate que estaba a punto de citar una broma oculta. Bueno, si hubiera sido una novela, lo que di yo en la última charla hubiera sido lo que los franceses llaman un roman à clé, porque hablo de cómo los virus no tienen desarrollo ontogénico. Es decir, uno puede ver una semillita que germina y cuando es uno niño ve el frijolito que va creciendo, qué sé yo, y ahí ves un desarrollo a partir de una semilla de un organismo. Lo mismo pasa con los animales, pasa con las bacterias. Los virus no, los virus se ensamblan a partir de pedazos que ya están en el interior de la célula, que a veces las células los han sintetizado por las instrucciones genéticas, un término que no me gusta mucho, pero dejémoslo así por lo pronto, del virus que acaba de invadir. Es decir, especie de lego molecular, un poco como llevado a nivel subcelular, submicroscópico, la idea del monstruo de Frankenstein que se ensambla con una mano de un lado, un hombro de otro, un tobillo de otro lado. Por allí pasa una cosa equivalente, pero ahora que hablas tú de las anguilas, nunca se me había ocurrido, pero es totalmente real. En la obra de Branagh, en la película, lo que estamos viendo es una referencia a una tradición prehipocrática, porque mencionaba yo en las sesiones del curso, como en el Mediterráneo se ponían efectivamente a los enfermos que habían sufrido un ictus, una parada, cosas así, se les ponía en albercas, en piscinas, donde había anguilas, o el pez turbo, para que la descarga eléctrica les diera un poco de movilidad. Y está descrito en la medicina helénica ese uso. Y no había yo pensado cómo se retoma en el caso de Branagh esta idea. La otra cosa que Branagh retoma, y esto que tú nos lo podrás explicar, esta obsesión del romanticismo con los polos, con el polo norte, esta idea de que se va, yo creo que eludiendo todo rastro de lo vivo, de lo civilizado, cómo deciden emigrar hacia el Polo Norte, que es algo muy sorprendente. La película es muy fiel a la novela en realidad, ¿no? Pero que es algo que choca mucho con la sensibilidad o que no es fácil entender con la sensibilidad contemporánea. Sí, yo creo que Walton y Víctor Frankenstein, Walton el explorador del Polo Norte y Víctor Frankenstein están buscando lo mismo, están buscando el Santo Grial. Uno quiere llegar, encontrar el paso al norte, el otro quiere encontrar el misterio de la vida. Y los dos están buscando lo imposible, están separándose para buscar eso desconocido. Y los dos se internan en la nada porque finalmente la criatura desaparece. Como dice Susan Tyler, lo maravilloso de la novela es que no muere, no sabemos si desaparece la criatura, simplemente desaparece después de matar a su creador, pero la criatura confiesa y se va, no sabemos si se destruye a sí misma. Dice, me voy a destruir, y sin embargo permanece, y eso hace que el mito perviva hasta nuestros días, dice Susan Thaler. Ahora bien, ¿cuál es la versión que podemos recomendar de la novela? Yo creo que una de las más bellas es la edición de Leslie Klinger, esta edición anotada de la novela, bella por su contenido, porque está muy bien ilustrada, muy bien anotada. Sin embargo, a pesar de la belleza de la edición publicada por editorial Akai en España, yo opongo la versión de Isabel Bourdiel, que tiene un ensayo magnífico sobre el feminismo de Mary Walters of Shelley y un ensayo que ocupa pues casi las 100 primeras páginas de la obra. Y además es interesante pensar en que la traducción es también hecha por una mujer, por María Gracia Pujols,
Y la Isabel Bourdiel, además de ser una gran historiadora, también es biógrafa de la reina Isabel. Entonces es una mujer muy apta para hacer la biografía de Mary Shelley. Y yo recomiendo mucho esta edición, me parece que es la mejor que se puede leer, porque, sobre todo por el prólogo, que es excelente. Claro, en la belleza de esta edición de Akai, pues Sí. uno se va por esto, ¿no? Sin embargo, hay un prólogo de aquí en esta obra de prólogo hace Guillermo del Toro, un gran admirador de los monstruos. Como ustedes saben, tiene en Los Ángeles una colección maravillosa, un museo privado, donde hace visitas a sus amigos. De hecho, su museo estuvo, parte de su colección estuvo albergada en Guadalajara hace poco. Fíjate que yo vi 3 años y medio atrás, antes, año y medio antes de la pandemia, vi en el Museo Judío que está en París, Le Marais, ¿no? Que era el barrio judío. En el Museo Judío montaron una exposición espléndida sobre el Golem y era Golem y Frankenstein, claro, se Ah, qué referían bueno, qué al, bueno. sí, y tengo allí el catálogo que lo compré, y es espléndido porque tú ves la continuidad y la discontinuidad de ambas criaturas. Y cuando estabas describiendo tan magníficamente cómo no sabemos si el monstruo se destruye a sí mismo, bueno, cuando uno va a Praga, es un poco una broma de guía de turistas, pero funciona muy bien. Pasa uno frente a la casa de el rabino que creó al golem y le dicen, pues en este sótano o en el de la casa de atrás o en otro lado o a lo mejor en el del hotel donde usted se está quedando, está ese montoncito de Ah, barro que puede volver a cobrar vida, ¿no? Entonces, eso es bonito, ¿no? No saber qué pasa con el protagonista, porque el protagonista real de la novela es ciertamente la criatura, el monstruo. El protagonista real del mito del golem no es el rabino, sino es su criatura, ¿no? Y ahí terminan los paralelos, en realidad, porque la manera en que arranca, yo sigo admirado de Mary Wollstonecraft Shelley, de hecho debo decir que no les pongo a que lean la novela a mis estudiantes de un curso muy molecular, muy celular, muy evolutivo de biología celular, pero sí les pasamos la película de John Whale, o ah, les recomendamos que la vean porque es magnífica, ¿no? sí, ahora yo también recuerdo una película que a mí me impactó mucho, que es Dioses y Monstruos, que está basada en la vida de James Whale y en sus últimos años, cuando finalmente él tiene una relación amistosa con su jardinero, que es Brendan Fraser, en la película, sí, y con su sirvienta que en la novela original que se llama Father of Frankenstein es latina y en la película es una mujer de la Europa Oriental. Eh, y menciono esta película porque Joel aparece como personaje importante y precisamente esta confusión cuando se le dice al personaje central, al jardinero, ¿tú recuerdas el monstruo de Frankenstein? Dice, sí, claro, Frankenstein es el monstruo. La confusión entre la criatura, que no tiene nombre, y su creador, que es Frankenstein. Ahora, esta película me llama la atención, entre otras cosas, porque al final lo que dice el escritor, que es el director de cine, que está obsesionado por las imágenes de la guerra y por recuerdos del pasado que lo torturan, eh, pues él violenta a su jardinero y finalmente le hace un dibujo del monstruo diciendo, friend, eres mi amigo, quieres ser mi amigo. Finalmente lo que hace la criatura es inocente y eso demuestra lo que Mary Shelley también quería eh, hacer en su novela, que era
el ser, la idea rusoniana de la naturaleza humana, el hombre nace puro, la sociedad es quien lo corrompe. Eh, y eso me gusta mucho porque aparece pues en todos los mitos de la creación del ser que se transforma en malo porque es rechazado por la sociedad a la cual quiere unirse. Ahora, lo mismo pasa con el héroe, pero el héroe siempre se sobrepone y hace algo heroico por la humanidad. ¿Quién es el nuevo Prometeo? Eso me pregunto. ¿Es Víctor Frankenstein o la criatura? ¿Tú qué opinas, Antonio? Yo creo que es una mezcla de ambos. Yo creo que en realidad es una mezcla de ambos, porque si uno se va al mito original, al Prometeo encadenado, uno se da cuenta que las dudas que tiene el héroe, esta criatura, bueno, hijo de los gigantes, semidios, etcétera, las dudas que tiene uno las ve en el doctor Frankenstein y también ve esa pureza que me encantó la manera en que lo pusiste, de la criatura, del monstruo. Incidentalmente es una pureza que Brendan Fraser, que uno está acostumbrado a ver en películas como George de la Selva y Tarzán y Sí, Las sí. momias y no sé qué, allí actúa con una profundidad extraordinaria, ¿eh? Estoy de acuerdo, de acuerdo. Yo no sé quién haya sido la directora, el director de la película, pero la Bill relación. Condon es un autor, Bill Condon es Ah, un... ok. La, Voy a leer algo de él porque la actuación es maravillosa. Este intento de seducción, de amor, de rechazo entre el jardinero, la escena en la que se mete a la alberca es maravillosa. Sí, No, no, es un actorazo. Y claro, bueno, pues luego tuvo que hacer películas ciertamente comerciales para poder vivir de algo, supongo, ¿no? sí. Este, pero allí este juego de cómo Will juega el papel del doctor Frankenstein tratando de configurar la personalidad, la vida interior, el corazón, los deseos de Fraser, más que la parte, más que el cuerpo, ¿no? Ujú. Sí, a mí me gusta mucho esa película cuando la vi por primera vez, ahora la tengo, por supuesto, en DVD, pero cuando la vi por primera vez en Israel, que fue donde la vi, me pareció una de las películas más bellas que he visto en mi vida. No sé si es por mi pasión por el monstruo, pero sí después reflexioné que sí es una película que desde el título hace un homenaje a la segunda versión de James Whale, cuando dice un personaje en un nuevo mundo de dioses, por un nuevo mundo de dioses y monstruos. Y precisamente lo que hace Víctor Frankenstein es crear un mundo donde los dioses y los monstruos son uno solo. Porque finalmente, como decía Rilke, ¿qué es lo que nos causa miedo? El miedo es la belleza, es el miedo que todavía podemos soportar. Yo creo que esa relación entre el monstruo y el dios es semejante porque son seres a los que aspiramos, pero siempre están más allá de nuestro alcance. Lo que acabas de citar de Rilke me trajo a la memoria un verso también del muy famoso, Todo ángel es terrible, ¿no? Sí, Es claro, claro. exactamente la misma idea, ¿no? Esta belleza tan sobrecogedora, este carácter sobrenatural que resulta extraordinariamente perturbador, que es la otra parte maravillosa de la novela y de las formas en que ha sobrevivido tan espléndidamente, ¿no? Cómo perturba el orden natural, cualquiera que éste sea, ¿no? Rompes la frontera entre la vida y la muerte, la vida y lo inerte, rompes los valores de la comunidad, mismo en las caricaturas, la familia Adams y
el monstruo, bueno, el padre bonachón, inserto en un ambiente totalmente clase mediero, insoportablemente pro, opresivo, ¿no? Y la novela sigue siendo un bofetón, la figura sigue siendo un bofetón a nuestra complacencia y autocomplacencia con el mundo en el que estamos, porque todo ángel es terrible finalmente, ¿no? Sí, sí, a pesar del enojo del maestro Colin White, que es muy respetable, la adolescente Mary Shelley sigue provocando en nosotros una serie de preguntas. Eh, no es solo la autora de uno de los mitos más poderosos de Occidente, sino también una serie de preguntas, como dice el presentador de la película. La novela trata sobre la vida y la muerte, los dos elementos fundamentales de todo arte, de toda manera de ser en el mundo. ¿Qué es la vida? Precisamente tu curso, mi querido Antonio, se refiere a eso, mi querido doctor Lascano. ¿Qué es la vida? Y eso es lo que tú has demostrado en estas conferencias. Pues muchísimas gracias y si te parece bien, concluyamos esta sesión con este homenaje, el mejor homenaje que se le puede hacer a una escritora, a un pensador, Mary Shelley como una catalizadora, como una provocadora extraordinaria que pasan las décadas, pasan los siglos y nos sigue atrayendo y nos sigue perturbando. Ese yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a alguien, el seguir discutiendo su obra 200 años después. Así es, querido Antonio. Muchas gracias por la invitación. Un honor haber estado en tu curso. Muchas Al gracias. contrario, muchísimas gracias, te mando un abrazo y mi gratitud desde luego a Mirna Ortega, a todo el equipo de la UNAM por habernos dado, por haberme dado esta oportunidad. Hasta luego. Adiós. Un abrazo a todos.